Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es ya el formato de historia clínica. He encontrado en PDF, porque la historia clínica no es algo que yo vaya a evaluar, no, que yo vaya a elaborar en que yo vaya a elaborar en una presentación de PowerPoint, que yo cree un formato, ¿ya? Hay distintos tipos de historia clínica geriátrica. La historia clínica geriátrica, lo importante que debe tener es que sea completa. Hay un proceso que otros países le llaman VACAM, valoración y atención geriátrica al adulto mayor. Hay otros que le llaman actualmente valoración geriátrica integral simplemente. En nuestro país no existe un modelo macro que la norma de atención al adulto mayor nos diga este es el formato de historia clínica que se va a llevar en los centros de salud, o que exista un modelo como por ejemplo existe en los niños. La atención integral de pediatría tiene un modelo de atención, un formulario. En el adulto mayor no existe. ¿Ya? La norma que tenemos para atención al adulto mayor, propuesta por el Ministerio de Salud, es de hace como 10 años. ¿Ya? En esos 10 años la geriatría ha avanzado pasos agigantados. Primero, acuérdense, la geriatría era netamente asistencial, netamente hospitalaria, y empieza cuando el seguro se llamaba Seguro Social de Protección al Adulto Mayor, SPAM. Algunos de nuestros abuelos nos atendieron por el SPAM. Posteriormente, cuando ya se implementa la norma del Sistema Único de Salud, no se actualiza el proceso de atención al adulto mayor. No existe una guía actualizada en nuestro país para la atención al adulto mayor en el sistema público ni en la seguridad social. ¿Ya? Por ende, hemos encontrado un formato que es el formato que está más asequible para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Ya? No existe un formato como tal, no hay una norma establecida en el país. Yo puedo tomar un modelo de historia clínica que tenga parte de lo que propone la Asociación Americana de Pediatría, parte de la escuela británica, parte de la escuela española, parte de la escuela argentina, y crear un modelo de historia clínica que sea lo más integral posible. ¿Ya? El formato de historia clínica tiene el propósito de facilitar el abordaje biológico, psicológico y social mediante la valoración clínica del adulto mayor, VACAM. La valoración clínica es el proceso diagnóstico multidimensional interdisciplinario destinado a resolver los problemas del adulto mayor. En facilitos. El formato o la estructura de las historias clínicas en adulto mayor tiene que llevar lo siguiente. Primero, paso 1, identificación del problema. ¿Por qué estamos valorando ese adulto mayor? ¿Es por un control periódico? ¿Es por un problema de salud que empieza? ¿Es por una emergencia médica? ¿O por qué nosotros estamos viendo al paciente? La lista de problemas, si es agudo o crónico. Si es agudo, ¿qué tenemos como agudo? ¿Cuánto tiempo tiene que durar para que sea agudo? 2 semanas. Primeras 2 semanas. 2 semanas. Después de los 14 días se llama subagudo. Y después de los 21 días se llama crónico. Y un plan de atención integral. En ese plan de atención integral en adulto mayor, ¿qué debe llevar la historia clínica? Plan de atención integral. Ajá. ¿Qué debe llevar? Todo el tratamiento que él tiene para su lista de problemas crónicos y agudos. ¿Cómo yo voy a resolver esa lista de problemas que estoy proponiendo? En la estructura lleva fecha, número de historia, datos generales, antecedentes personales, familiares y la valoración funcional. Esa es la valoración geriátrica integral. Cuando decimos valoración funcional, valoración geriátrica integral, donde vamos a explorar mediante instrumentos distintas esferas, que eso lo vamos a aprender.
En la valoración funcional entra la valoración mental, la valoración sociofamiliar mínimamente. Mínimamente, cuando nosotros atendemos a un paciente adulto mayor, tenemos que saber si él mentalmente tiene un deterioro cognitivo leve, moderado, severo, y cómo está funcionando el entorno. Acuérdense que la salud del adulto mayor, así como la salud del niño, tiene mucho que ver su entorno, el apoyo familiar, si vive solo, si vive acompañado, si tiene cuidador, quién es el cuidador, por qué vive con ese cuidador, tiene familia, no tiene familia, cómo vive, dónde vive, en qué condiciones económicas se desenvuelve el adulto mayor. ¿Por qué es importante las condiciones económicas del adulto mayor? ¿Qué dijimos? Que la vejez cuesta. Si decimos que para el Estado es una inversión la geriatría preventiva, ahora imagínense cómo es para el paciente la geriatría asistencial. Es costosa. Por ejemplo, los parches de ribastigmina, que es un medicamento que se utiliza para el deterioro cognitivo, cada parche de ribastigmina que se coloca uno cada 3 días o uno semanal cuesta más de 200 bolivianos. Entonces, los medicamentos que están destinados para el deterioro cognitivo son costosos. Cuidados preventivos y el seguimiento de riesgo. Yo tengo que hacer una estratificación de riesgo donde se desenvuelve mi paciente. Era lo que les decía la primera clase, ¿se acuerdan? La primera clase práctica. Nosotros tenemos que ver si existe una gradita al salir del baño, si existen graditas antes de entrar a la casa, si hay desniveles para ir del dormitorio a la cocina, si hay desniveles para ir de la cocina al baño, etc. ¿Por qué? Porque son potencialmente riesgos de caídas. Y el caída, ya saben que caída es un síndrome geriátrico, por todo lo que lleva consigo una caída en el adulto mayor. La consulta, la enfermedad actual, el diagnóstico, la categoría y clasificación de las personas adultos mayores y el tratamiento. La página 1, lista de problemas y plan de atención integral. El formato está constituido por 5 páginas. La primera es la identificación del usuario, la lista de problemas si es agudos o crónicas y el plan de atención integral. Esta página nos muestra de manera resumida los daños agudos o crónicos que pueda tener el paciente, ayudando al prestador a familiarizarse con la situación de salud del usuario. ¿Por qué es importante tener una historia clínica aunque sea en el domicilio? Y en el momento de que yo necesite, por ejemplo, el paciente tiene una agitación psicomotriz, hace un delirio hiperactivo, yo como prestador de servicio clínico, como geriatra clínico, yo indico una serie de laboratorios, pero si necesito una interconsulta en domicilio, el especialista o la persona que venga a atender a ese paciente tiene que escribir. Si yo soy el médico de cabecera, tienen que escribir. Todos tenemos que escribir. Fácil. Muchas veces los pacientes o muchas veces el prestador de servicio no lleva un modelo de historia clínica como tal, pero sí lleva un cuaderno. Un cuaderno cualquiera, un cuaderno que tenga el paciente o un cuaderno que el prestador de servicio le diga, mira, esta va a ser su historia clínica a partir de ahora. Aquí el cuidador va a anotar temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, cómo ve el paciente, y entonces ahí vamos haciendo un continuum de atención. ¿Ya? Es como el paciente que está en casa con un cuidador está con ¿qué tipo de nivel de asistencial? Primario. ¿Qué tipo de nivel asistencial? Dimos la clase de niveles asistenciales. ¿Es larga estancia? No. ¿Es mediana estancia? No.
¿Pero qué se llama? ¿Pero qué se llama? Acuérdense que teníamos las unidades de agudo, las UGA. ¿Ya? Es donde ingresan fracturados, operados, síndrome coronarios agudos, neumonía, infecciones urinarias, para empezar el tratamiento. Luego yo tengo la mediana estancia. La mediana estancia, ¿qué son las salas? Las salas de internación. Que esas salas de internación yo las puedo tener dentro del domicilio, la puedo tener en una residencia medicalizada o la puedo tener en el hospital. Y luego ya tengo las unidades de larga estancia, que son las de recuperación funcional. Pero además tengo el ingreso domiciliario, la internación domiciliaria como continuum de atención. Entonces, si tengo un paciente con un deterioro cognitivo moderado a severo, el paciente necesita un continuum de atención en domicilio y ese paciente básicamente está internado en su casa. ¿Ya? A pesar de que no va a tener signos vitales cada 4 horas, signos vitales cada 6 horas, va a tener signos vitales una vez al día o 2 veces al día de requerimiento, según la patología de base que también sea subsecuente al deterioro cognitivo que tenga el paciente. O si es un paciente que está encamado de larga data, un postrado crónico, saber por qué es lo que está pasando. Y ese paciente va a requerir un continuum de atención, donde va a tener un cuidador, sea personal de salud o no personal de salud, pero el personal de salud, en este caso el médico de cabecera, va a ir y lo va a ver una vez a la semana. ¿Y qué voy a hacer en esa vez a la semana que yo vea a este paciente? ¿Qué cuidados yo debo tener en el postrado crónico? Que no tenga presión, marcada. Lo más importante en el paciente postrado crónico es el intestino. Acuérdense de eso. Lo más importante en el postrado crónico es el intestino. ¿Qué pasa cuando el paciente no se moviliza? Ahí está. No defeca. Y si el paciente no defeca, ¿qué pasa en el adulto mayor con el intestino? Se volvula mucho más rápido que un paciente que se está movilizando. Y muchas veces la causa de un delirio hiperactivo o de un delirio hipoactivo o un cuadro subfebril en el adulto mayor es un volúmen. ¿Ya? Entonces lo más importante es el intestino. Esta sección deberá ser llenada al final de la evaluación clínica y resume los daños crónicos y agudos del adulto mayor. Si ustedes ven la lista de problemas que yo voy a identificar en el paciente, es lo último que yo voy a escribir. Después de que yo hago la anamnesis profunda, anamnesis remota, anamnesis reciente, la exploración física, recién yo saco mi lista de problemas crónicos y agudos. ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo están? ¿Y qué observación yo tengo con esos problemas? ¿Ya? Los problemas crónicos indican si la fecha, si existe una fecha. Por ejemplo, aproximadamente qué tiempo hace del ACV isquémico que tuvo el paciente, y el cuidador nos dice, le cuento que yo lo estoy cuidando desde el hospital, que empezó en marzo del 2023. ¿Ya? Marzo 2023, ACV. Problemas agudos, enumerar y anotar las enfermedades agudas del motivo de consulta. No pueden consultar porque tiene una articulación edematosa, con cambios de coloración, con impotencia funcional, con rigidez. Anotamos el problema agudo. Plan de atención integral. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el plan de atención integral? Consideraciones para el registro del plan de atención integral. El plan de atención será elaborado una vez concluida la evaluación integral. Para el registro de las actividades contenidas en el plan de atención, tales como actividades, fechas, se sugiere usar lápiz para las actividades programadas y lapicero una vez que están ejecutadas. Se recomienda tener un duplicado de la hoja del plan de atención. En cartulina el mismo será
colocado, archivado por separado de manera que facilite la utilización del citado documento en el plan. El formato está constituido por 5 páginas. La primera es la identificación del usuario, la lista del problema y el plan de atención integral. La primera parte lleva esto, ya en el modelo que hemos revisado. La primera parte es lo último que yo voy a llenar en la historia. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Por qué? Cuando yo abra la historia de este paciente, voy a ver lista de problemas crónicos, incontinencia urinaria, síndrome de caída, síndrome vertiginoso, síndrome de inmovilidad, ya, problemas crónicos. Problemas agudos, infección urinaria recurrente, bronquitis aguda, etc. ¿Qué se hizo en ese momento? ¿O qué es lo que se está haciendo? Nebulización, visita al odontólogo, visita domiciliaria, visita de salud mental, etc. Todo lo que yo voy a tener en el plan de atención integral, que lleva una evaluación funcional, física, una administración de vacunas, evaluación bucal. ¿Qué vacunas tiene que tener el adulto mayor? Actualizada todos los años. Influenza, COVID, puede ser, no. Neumonía. ¿Cuál es la neumonía más frecuente del adulto mayor? Y dentro de la actividad en la comunidad, la neumonía por neumococo. Las neumonías atípicas en el adulto mayor son frecuentes, pero no tan frecuentes como las neumonías por neumococo. Intervenciones preventivas, prevención de accidentes. Administración de micronutrientes, todo lo que es Ensure, CN, todos los suplementos contienen micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Micronutrientes. Vitaminas, minerales. Vitaminas, minerales que no que sean chiquitos, sino que son esenciales y que en la dieta no son recuperables cuando hay una deficiencia. Ya, por ejemplo, zinc, yodo, cobre, manganeso, vanadio, vitamina K, vitamina D3, que en la dieta, en muchas ocasiones en la dieta son deficientes. Visitas domiciliarias, consejería integral. Se aconseja al cuidador movilizar al paciente cada tantas horas para prevenir lesiones de úlceras por presión. Visita domiciliaria. ¿Cuándo? ¿Qué hago en esa visita domiciliaria? Temas educativos. Los temas educativos también son importantes a la hora de la atención del paciente adulto mayor. ¿Yo de qué le voy a hablar hoy día al cuidador? ¿O de qué le voy a hablar hoy día al paciente? Le voy a hablar de polifarmacia. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen una receta de este tamaño y que tratas de reducirla lo mayor posible, póngale de 15 medicamentos que necesita el paciente, hipotéticamente los reducimos a 5, tenemos que ser exquisitos con los horarios, sobre todo cuando el paciente adulto mayor es el que administra sus medicamentos. Porque o se olvidan de tomarlo, o toman doble, o si se olvidaron ayer, recuperan las 2 dosis hoy, o se toman los medicamentos de la noche en la mañana, o sea, cambian o modifican los horarios a criterio, y entonces vienen las reacciones adversas medicamentosas. O a veces seguramente no quiere tomar. O a veces simplemente se levantan un día que dicen no voy a tomar nada, no voy a hacer nada, no voy a comer nada, no quiero nada. Depende mucho de su madre. Mi abuelita es así. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con eso? Con un cuadro depresivo del adulto mayor o con un cuadro de deterioro cognitivo. ¿La podemos visitar? Muy bien, Pregunten. Si la podemos visitar, pues ya la otra semana el primer grupo se va conmigo a visitar a un adulto mayor. Eso vamos a aprovechar porque quiero que se vayan repartiendo de 5 en 5
por afinidad, como ustedes quieran. Y eso me va a pasar a mi privado, ¿ya? Página número 2, formato de atención integral. La historia clínica. La fecha, anotar el día y la hora correspondiente a la atención médica. Es importante desde el punto de vista médico-legal. Sea recién nacido o sea adulto mayor en fase de fin de vida. Que el día que usted vea a ese paciente, que usted va a poner su firma y su sello, la atención tenga fecha y hora. ¿Por qué? Porque el paciente sale del consultorio, tiene un resbalón en la escalera, llega a su casa, se sienta a mirar el televisor y fallece. ¿Qué pasa? La culpa la tiene el médico. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Mi papá vino al médico, doctor, mi papá vino con un día saliendo del consultorio, mi papá falleció. ¿Qué pasó? Muerte súbita. Una muerte súbita cardiovascular. Pero ¿qué pasó en ese momento? Si el paciente llega a su casa y fallece a las 17:50 y su horario de atención con usted fue 16:30, la consulta que le marcó la hija por teléfono es 16:30 y el paciente llegó y falleció. Y usted en la historia clínica no tiene la hora en que lo atendió. Asumir que es la culpa de que la tenía. ¿Qué le dio? ¿Qué le inyectó? ¿Qué le administró? ¿Qué le digo? ¿Qué le dijo? Que lo emocionó y llegó y falleció en la casa. ¿Por qué no nos dijo a nosotros? Y simplemente tuvo un resbalón, se cayó, tuvo una fractura. Esa fractura generó un embolo. Ese embolo lo llevó al cerebro o llegó al corazón y el paciente falleció. Cosas fortuitas de la vida, pero que son cosas de la vida real. No es lo más frecuente, pero sucede. Sucede. Yo tuve un paciente que mandé al neurólogo, un síndrome raro, un síndrome de Cleveland-Ball. Era la sospecha diagnóstica. Se estaba estudiando en Argentina una Corea de Huntington, pero los marcadores nunca dieron positivos a Corea de Huntington. El paciente fue al neurólogo. El paciente llegó del neurólogo, o sea, caminando con apoyo. Llega el neurólogo a la casa y como a los 20 minutos de haber llegado el neurólogo, el paciente se cae y fallece en el baño. 63 años. Ninguna otra enfermedad subsecuente excepto el síndrome neurológico. Y el paciente falleció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie supo qué pasó con ese paciente. Nadie supo qué pasó porque hubo una oposición a hacerle autopsia. Pero el paciente llegó del médico y falleció en el domicilio. Llegó de la orden del neurólogo. Del neurólogo. Y el paciente falleció en el domicilio. Cuando nos comunicamos con el neurólogo, el paciente del síndrome raro, le cuento que, ¿qué? Si estaba bien, se escuchaba la bata en el consultorio. 20 minutos después que llegó a la casa, falleció en el baño. No se supo qué pasó. Entonces, por eso es importante la fecha y la hora. ¿Ya? Sí o sí, por más de que usted vaya a hacer su consulta en un cuadernito, en una libretita normal que tenga el paciente en el domicilio, fecha y hora. ¿Ya? Y ahí, en ese caso, Hola. creo yo por eso que debe ser muy importante y prioridad la atención domiciliaria al adulto mayor, que tal vez sacarlo de su zona de confort puede generar un estímulo, los riesgos son un poco frágiles. Tal vez no, lo causa. Lo causa, Lo causa. ahí Es una sensación de estrés. que lo fue el médico y ahí volvió. Correcto. Cuando el adulto mayor frágil se enfrenta a un nuevo prestador de servicio, también es una situación de estrés. Si yo voy y lo veo por primera vez, ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Cómo lo voy a tratar? Lamentablemente,
muchos prestadores de servicios, el sistema empieza a fallar desde el momento de la recepción. Pagues o no pagues tu consulta, porque el momento de la recepción del paciente es importantísimo. Hay secretarias de los consultorios que son súper amorosas, desde que llegan las personas las tratan bien, les ofrecen un café, les ofrecen agüita, le brindan esa sensación de confort al paciente. Como hay otra que su nombre, toma asiento, el doctor está ocupado, el doctor no ha llegado todavía, pero ¿a qué hora va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? No sé. Y entonces ya empezamos con la primera barrera que al adulto mayor lo va a poner en la defensiva, lo va a estresar. Y muchas veces el adulto mayor no llega hipertenso a la consulta. El paciente tiene elevación de la tensión arterial por el simple hecho de llegar al centro asistencial. Por eso es importante lo que dice el doctor, que mientras nosotros menos lo movamos del domicilio, mientras podamos llevarle la asistencia médica al domicilio, es mucho mejor. Consideración para el registro del plan de atención. Datos filiatorios: nombre y apellido, sexo, edad, lugar de nacimiento, procedencia, grupo sanguíneo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono y familiar o cuidador responsable. Tiene que haber una persona que sea responsable de este paciente. ¿Ya? Antecedentes patológicos personales y antecedentes patológicos familiares. Explicar brevemente otros antecedentes positivos. Además es importante interrogar sobre patologías prevalentes en este grupo etario. ¿De qué vamos a hablar? Osteoporosis, artritis, artrosis, caída, incontinencia urinaria, infecciones urinarias a repetición, neumonías a repetición, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas las enfermedades que son crónico-degenerativas que pueden afectar al adulto mayor. ¿Cómo marcamos esta zona? Con una cruz, con una marca o simplemente repintando el cuadro, ¿ya? Como señala una historia clínica normal. Esta parte, si ustedes se dan cuenta, es la parte, es lo de una historia normal. Y a la primera parte de una historia clínica habitual. Medicamentos. Medicamentos de uso frecuente. Nombre. Cuando colocamos nombre de los medicamentos, es el nombre genérico, no el nombre comercial. Porque si yo estoy actualizado con lo que la industria me está llevando al consultorio, yo coloco el nombre comercial, pero el prestador de servicio que viene atrás trabaja con otro laboratorio y no conoce ese nombre. Ahí, ¿qué vamos a hacer si no conocemos el nombre del medicamento? Meter la mano para no meter la pata, porque ya tenemos la tecnología al alcance de los dedos. Lo que yo no conozco lo reviso en ese momento. Un ratito, yo no conozco ese nombre, vamos a buscarlo, yo lo manejo con otro nombre. Elegante es el listo. Ya, aunque no sepa carajo de lo que están hablando. Reacción adversa a los medicamentos. Reacción adversa a los medicamentos. Doctor, cuando tomé el Betistic me dio mucho sueño y mucho mareo. Pero el Betistic es para el mareo, señora. Pero le cuento que no lo toleré. No pude con ese medicamento y lo tuve que suspender. ¿Reacción adversa a los medicamentos? Sí, beta-histidina. Lo que el paciente te refiera, y paciente adulto mayor te refiera como una reacción a los medicamentos, aquí la historia clínica es diferente. Por ejemplo, ella me puede decir, doctor, le cuento que tengo alergia a la penicilina. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su alergia? Me llené de roncha. Así te refiere el paciente. Me llené de roncha. Ya, perfecto. Reacción adversa, alergia a la penicilina. En el adulto mayor, generalmente te va a decir, doctor, usé ese medicamento y me sentí mal. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se sintió mal? Y ahí vienen los síntomas paradójicos de las reacciones adversas. ¿Por qué? Por ejemplo, el medicamento que les comenté, la beta-histidina,
Se utiliza para el síndrome vertiginoso, síndrome de Meniere, laberintitis, etc. Vértigo de causa central. Pero en el adulto mayor puede producir a incrementar el vértigo. Entonces, es una reacción, se llaman síntomas paradójicos de reacción adversa medicamentosa. ¿Lo vamos a seguir usando? Podemos seguirlo usando, pero el adulto mayor no lo va a consumir porque ya se sintió mal. Acuérdense que ellos son exquisitos a la hora, el adulto mayor es exquisito a la hora de elegir tanto su prestador de servicio como sus tratamientos. Por eso ellos, cuando todavía manejan los medicamentos, se suben las dosis, se bajan las dosis. Los hipertensos, adultos mayores hipertensos son pacientes de cuidado. Adultos mayores diabéticos son adultos mayores de cuidado. Porque si ellos todavía tienen conciencia del riesgo y sienten que les duele la cabeza después de haberse comido 4 horneados de distinto tipo con una taza de café a las 5 de la tarde, tienen dolor de cabeza por la noche, se toman la presión, tienen 180 con 100, ellos mismos se medican. Es raro el paciente hipertenso adulto mayor que va a la emergencia. Ellos mismos se medican. O llaman a la vecina, o llaman a la prima, o llaman a la amiga que tomamos para la presión alta, tomo tal cosa, llama. O piden a la farmacia. Pacientes infartados por sobredosis de nifedipino. ¿Ya? Entonces, pacientes con caída por sobredosis de nifedipino. Porque aparte de la hipertensión lingual. ¿Ya? Entonces, todo esto en cuanto a los medicamentos. Segunda página, fecha, número de historia, datos generales, antecedentes personales, familiares, medicamentos de uso frecuente. Indicar al usuario del siguiente control traiga todos los medicamentos que está tomando y recomendar al adulto mayor siempre que no utilice tableteros, organizadores de medicamentos. Cuando ya nosotros detectamos deterioro cognitivo leve y el paciente está sin cuidador, sin una persona responsable que administre los medicamentos, señora, señor, por favor, no vamos a quitar las tabletas de las cajitas. Es preferible que las tengamos organizadas por horario. Muchas veces se van a dar cuenta ustedes que hay pacientes que tienen discapacidades visuales, auditivas, generalmente, y cuando ellos dejan de ver, no ven el nombre del medicamento que están tomando. Pacientes que no pueden tocar, que son iletrados, que no saben leer, no saben escribir. ¿Cómo nosotros señalamos la hora que van a tomar el medicamento? Si no saben leer los relojes. ¿Cómo? O sea, desayuno, almuerzo, cena. Con dibujitos. Con dibujitos dibujamos el sol, dibujamos la luna. Eso lo vamos a ver en principios de prescripción farmacológica el día sábado. Ya me estoy adelantando un poquito. Entonces la señalización es importante. Decirle al familiar, bueno, vamos a hacer dibujitos del sol, dibujitos de la luna, dibujitos del mediodía, para que lo tengamos en la heladera. La heladera es nuestra mejor aliada a la hora de receta, a la hora de comer, a la hora de receta, a la hora de la prescripción médica, a la hora del plan de cuidado que lleva ese paciente. ¿Por qué? Porque es donde todos vamos mínimo una vez al día. Vamos al baño y vamos a la heladera. Por eso han visto que en la casa cuando hay personas mayores, la heladera forrada de cosas. Igual cuando hay niños y hay tareas de colegio, por ejemplo, los horarios de colegio en la heladera. Entonces, observaciones a anotar: si fue indicado por el médico de tratante, si fue automedicado, si fue indicado por la farmacia, por un amigo, por la radio o la televisión. Si es indicado por el médico tratante el medicamento al que yo estoy registrando,
Sí. ¿Quién se lo indicó? ¿Cuándo? Le cuento que en el año 80 el neurólogo que me vio para el dolor de la mano me dio ese medicamento y me hizo bien. ¿Qué tiempo hace que lo llevo usando? Yo lo uso de vez en cuando, pero desde el año 80 yo uso ese medicamento. Ya. Entonces que tal vez es un medicamento que ni siquiera necesita. Por eso es que tenemos que llevar un registro de todo lo que el paciente toma. Y acuérdense, geriatría lo que hace es reducir la polimedicación. En la valoración funcional del adulto mayor, el índice de CAT, esto lo vamos a ver cuando veamos valoración geriátrica integral. El índice de CAT nos dice si el paciente es independiente o independiente parcial. Estas son las actividades de la vida diaria, como lavarse, vestirse, uso del servicio higiénico, movilizarse, continencia y alimentarse, que tienen su calificación, que eso lo vamos a aprender cuando hagamos valoración geriátrica integral. Y nos va a decir, ningún ítem es positivo de dependencia, el paciente puede hacerlo todo, es independiente. 1 a 5 ítems positivos de dependencia es dependiente parcial, y más de 6 ítems positivos o 6 ítems positivos de dependencia ya es un paciente dependiente. Miren las preguntas. Facilita. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿acude al servicio sanitario a lavarse la carita? ¿Sí o no? No. ¿Se viste solo? Me cuesta vestirme solo. O ya no se viste. Ya el cuidador dice, no, ya no se viste solo, yo tengo que ayudar. ¿Usa el servicio higiénico? O sea, acude al baño o tiene su baño portátil cerca de la cama. Utiliza el baño portátil. Ya. Ahí es dependiente. ¿Se moviliza solo? Sí. ¿Cuánto? No camina solo, no camina con apoyo, utiliza órtesis, etc. ¿Usa pañal o no usa pañal? Usa pañal o no usa pañal porque no quiere, pero siempre pierde un poquito de orina porque me doy cuenta en la ropa interior, te refiere el cuidador. ¿Se alimenta solo? Sí. ¿Se alimenta solo? No se puede alimentar solo porque tiembla mucho. Facilito. Ahí ya nosotros sabemos si el paciente es dependiente, es independiente parcialmente o es independiente total. ¿Ya? El procedimiento por el cual se obtiene e interpreta datos referentes al nivel de capacidad funcional de una persona, para ello se aplicará el índice de actividades básicas de la vida. Este índice de actividades básicas de la vida, el índice de CAT, está lo instrumentado y lo no instrumentado. Esto es lo no instrumentado, esto es lo básico. Y lo instrumentado es comer solo, peinarse, amarrarse los zapatos, contestar el teléfono. Ya van a ver ustedes cómo están organizados. Valoración mental, estado cognitivo. Muchas veces ustedes han escuchado cuando se atiende una persona mayor: señora García, qué bien hoy. ¿Con quién vino? ¿Dónde está? ¿Se acuerda cómo yo me llamo? ¿Qué fecha nació? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cómo se llama su primer hijo? ¿Cómo se llama su último hijo? ¿Tiene animalitos en la casa? ¿Cuál es el nombre de los animalitos que tiene en la casa de sus mascotas? Ahí estamos haciendo nosotros una valoración mental para ver si hay deterioro. Entonces, el cuestionario de Pfeiffer se encarga de valorar un pequeño número de funciones como son memoria, orientación, atención. Debe recordarse que no detecta alteraciones leves ni pequeñas durante la evolución. Ese cuestionario de Pfeiffer modificado te da un indicio de lo que puede estar pasando a nivel de la esfera cognitiva del paciente, pero es uno de tantos que se utiliza. Por ejemplo, este nos sirve para nuestra valoración inicial, pero yo puedo utilizar un test minimental de Folstein, y el test minimental de Folstein yo lo puedo utilizar cada vez que yo veo a ese paciente. Claro, no voy a ir todas las veces que vaya a visitarlo a hacerle el test porque lo voy a estresar,
pero sí lo voy a hacer cada 3 meses. O cuando el cuidador me diga, le cuento que se está perdiendo, le cuento que está repetitivo, está repitiendo más las cosas que antes, que se está haciendo rutinario. Le cuento que está escondiendo las cosas, le cuento que esconde el dinero. Lo primero que hace el adulto mayor, el que empieza con un deterioro cognitivo moderado, es esconder el dinero. Se hace llevar al banco a cobrar, cuando vuelve no saben dónde está la plata. ¿Por qué esconde el dinero el adulto mayor? Porque piensa que se lo roba. Pero se llama ¿qué es? De persecución, de robo. De daño. Se llama instinto de supervivencia. Está cuidándose. Se llama instinto de supervivencia. Es un instinto de supervivencia el esconder el dinero cuando ya detectamos un deterioro cognitivo moderado. ¿Por qué? Porque ellos asumen, o sea, lo que dicen los estudios es que asumen que van a necesitar en algún momento cuando les toque huir del lugar que los está deteriorando más. Ya, hay un estudio psicológico interesante de eso que se los voy a buscar. Que cada cosa que va haciendo el adulto mayor tiene un nombre y tiene un porqué. Ya, es súper interesante. Son cerebros. ¿Cuál es una pregunta? Y en esto de los test de estado cognitivo, o sea, lo podemos incluso repetir al intento para ver si se acuerda o no. Sí, o podemos utilizar otra herramienta. Eso lo vamos a ver en valoración geriátrica integral. Por ejemplo, este cuestionario de Pfeiffer tiene mucho sesgo a la hora de sacar una evaluación cual y cuantitativa. El test de Mini-Mental también. Pero hay otros test, hay un test que se llama test de Moca, que ese lo vamos a ver también cuando veamos evaluación geriátrica integral. El test de Moca es el que más se utiliza en los Estados Unidos y en Europa. El test de Moca explora más esferas dentro de la esfera cognitiva, explora más particularidades dentro de la esfera y te da una valoración más amplia de cómo está el estado mental del paciente. Doctor, y ahí sobre el mismo tema, es común que el adulto mayor, cuando se da cuenta que le estamos repitiendo la misma evaluación, se estrese de verdad. Sí, Muy común. sí, y te topas de todo. Te topas de todo a la hora de la evaluación. Vas a chocar con personas, no con enfermedades, no con patologías que querés encontrar, ¿ya? Porque hasta los gemelos idénticos tienen patologías diferentes, tienen formas de presentación de las enfermedades diferentes. Y muchas veces, cuando el deterioro es muy leve, el paciente te dice, ya me hizo eso la anterior vez. ¿Qué está buscando? Muchas veces cuando el paciente está con su deterioro ya instaurado, te dicen, piensa que estoy loco, piensa que estoy loco, es con lo primero que asocian el deterioro cognitivo. Y es por eso que utilizan distintas herramientas. Distintas herramientas en distintos momentos de la evaluación clínica. ¿Ya? Porque yo no le voy a decir, ¿recuerdan que le hice la analogía de la frecuencia respiratoria? No le voy a decir, le voy a tomar la frecuencia respiratoria, cuántas veces va a respirar por minuto, porque el paciente se olvida de respirar. Porque ¿qué asocias cuando estás pidiendo algo? Que algo está mal, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el paciente que tiene hipertensión de bata blanca. El paciente que tiene hipertensión de bata blanca, cada vez que venga al consultorio va a estar la presión elevada. Entonces ahí hay otros mecanismos de cómo poder sopesar esto. Evaluación del estado afectivo. ¿Está satisfecho con su vida? ¿Se siente impotente o indefenso? ¿Tiene problemas de memoria? ¿Siente desgano? ¿Siente imposibilidad de realizar actividades? Esto es para saber si el paciente tiene depresión o no. Pero es uno de los instrumentos chiquititos a la hora de la evaluación
que no vamos a decirle, vamos a utilizar instrumentos para evaluar cómo usted se siente. Preguntas simples que yo le puedo hacer en el interrogatorio. Señora Alcira, ¿cómo amaneció hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuántos hijos tuvo usted? ¿Qué hizo en su vida? Cuénteme. ¿A qué se dedicaba usted? ¿Y hoy cómo está? ¿Ha estado triste? ¿Se siente desmotivada? ¿Está desganada? Sí, doctor, lloro todos los días. Me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. ¿Cómo está el estado afectivo de esa persona? Ya le aplicaste el test con 4 preguntitas. ¿Ya? Porque son herramientas que te dan un indicio de cuál es el estado del paciente a la hora de la evaluación. Ya cuando entremos a la valoración geriátrica integral, sí. Valoración geriátrica integral, ahí yo voy a aplicar otros instrumentos que me van a dar una panorámica más amplia de cuál es el estado general del paciente. Esta es la cara abreviada de Chiesa-Bash. Es un instrumento ampliamente utilizado para tamizaje de depresión. Usamos la versión abreviada teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los adultos mayores tiene depresión silenciosa. Los adultos mayores que tienen hijos fuera del país se deprimen más rápido. ¿Por qué? Soledad. Pueden vivir con 10, pero si tienen una persona afuera, se deprimen más rápido. Por más de que les hablen todos los días. ¿Saben por qué? Porque ellos sienten que nunca más los van a volver a ver. Y se preocupan. Y se preocupan demasiado. Entonces, tener una persona afuera para el adulto mayor puede ser o motivante para seguir con su estado cognitivo o desgastante y depresivo y perder el estado cognitivo con el que empezaron. Doctor, ¿y si el paciente no habla o está muy deteriorado cognitivamente? Si el paciente está deteriorado cognitivamente, yo no puedo aplicar estos test. Porque de entrada ¿vieron la evaluación funcional de la primera etapa? ¿No? Que le dije lo último que se llena. Lista de problemas crónicos, deterioro cognitivo moderado a grave. Cuando usted llega a esta evaluación donde tiene que hacer el interrogatorio del paciente, se difiere por estado cognitivo. No se hace. No se hace si hay un deterioro. El paciente, por ejemplo, pacientes que entran en autismo selectivo después de la muerte de un hijo, que no hablan y no hablaron más, no podemos hacer la evaluación directamente con ellos, pero sí podemos hacer la evaluación con el cuidador. ¿Ya? Aspecto socioeconómico, importantísimo. Aspecto socioeconómico. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo vive? ¿Quién mantiene el hogar donde vive el paciente? ¿Quién paga la residencia geriátrica? ¿Tiene recursos para pagar su tratamiento? ¿Tiene recursos para pagar su alimentación? Importante la valoración sociofamiliar. Importante, apoyo familiar. ¿Cuántos hijos tiene? 8. ¿Cuántos vienen a visitarla? 1. Ya, la valoración sociofamiliar, miren, vive con la familia sin conflicto familiar, vive con familia, presenta algún grado de dependencia física o psíquica, vive con un cónyuge de similar edad. El hecho de que hayan 2 adultos mayores de edades similares dentro del domicilio ya es un problema. ¿Tiene que ayudar? No, ya es un problema. ¿Por qué? ¿Saben por qué es un problema? Porque el uno le cambia la medicación al otro. ¿Saben por qué es un problema? Porque viven peleando. Cuando empieza el deterioro cognitivo, empiezan a pelear, empiezan los celos con el cuidador. ¿Ya? Entonces, si bien tienen parte del día que se llevan muy bien, empiezan los conflictos y generan un problema. ¿Por qué? Porque el adulto mayor como tal, ustedes saben que dentro de la sexualidad de las etapas de la vida, cuando llegan a adultos mayores, hay un momento en que ya dejan de dormir en el mismo cuarto, dejan de dormir en la misma cama,
Y esto es por el declive del deseo sexual, como también hay adultos mayores que están hipersexualizados. Ya, cuando empieza el deterioro cognitivo, se hipersexualizan. Y generalmente hay que sacar al varón de la casa donde vive la adulta mayor mujer. ¿Por qué? Porque podemos catalogarlo como violencia sexual. En una residencia geriátrica estaban con estadía de larga estancia dos adultos mayores que eran pareja. Y nadie se imaginaba qué era lo que pasaba después del mediodía. Porque ellos se encerraban. Él las metía en su cuarto. Y la señora empezó con infecciones urinarias, infecciones vaginales, infecciones vaginales. Y era que tenían intimidad a esas alturas de la vida con manipulación a la señora. Y la señora no decía nada porque el esposo la amenazaba de que él se iba a salir de la residencia y le iba a dejar sola. Entonces, cuando empiezan estos problemas, cuando los adultos mayores ya tienen deterioro cognitivo, hay que identificarlo. Y el cuidador muchas veces te dice, el Señor la molesta mucho. Y entonces hay que ver qué es lo que está pasando con él. Ustedes han escuchado lo que dicen acá en Santa Cruz, así en la calle, el viejito está antojado. ¿No han escuchado nunca eso? ¿Nunca han escuchado? ¿Han ido a sentarse a la plaza 24 un ratito donde las personas mayores que están jugando ajedrez? ¿Qué pasa cuando pasa una muchacha? Se vuelven locos. ¿Quiénes son los mayores consumidores de inhibidores de la fosfodiesterasa 5? ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente después de los 60 años en los consultorios de los médicos varones? La disfunción sexual. ¿Ya? Porque para el hombre entrar en el proceso de la andropausia es mucho más chocante que el proceso de la menopausia de la mujer. Y en la andropausia empieza aproximadamente entre los 60 y 65 años, cuando ya teóricamente no hay erección, pero hay erección sexual. Y si son usuarios de medicina ortomolecular, les indican suplementos que sintetizan testosterona y tienen deseo sexual. Y llegan maca, shilajit, ashwagandha y otros productos. Ash. Yo lo estoy nombrando. Eso. Entonces, todos estos suplementos van a activar los receptores de testosterona y la persona va a tener el deseo, pero no va a haber la respuesta. Entonces, eso puede generar, cuando viven en pareja, generan problemas. Y dentro de ellos está la violencia, que muchas veces hay que retirar a la adulta mayor femenina, hay que retirarla del lugar donde está con él, porque es potencialmente peligroso. Ya le cuento, ese que es un problema, no uno en pocos pacientes. En las residencias de larga estancia, lo que le llamaban antes los asilos, eso se ve frecuentemente. Se casan en los asilos. En las residencias geriátricas se casan los abuelitos que son divorciados. Los adultos mayores que son divorciados hasta se casan. Por compañía, pero no sabemos qué va a pasar después. ¿Ya? Entonces, en un inicio, el envejecer juntos sin deterioro cognitivo, como adultos mayores funcionales, nos ayuda porque el adulto mayor está acompañado. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista social, cuando lo vemos desde el punto de vista médico, potencialmente peligroso. ¿Quién generalmente maneja los medicamentos? La mujer. Y si la mujer está más deteriorada que el hombre, le cambió los medicamentos.
reacción adversa medicamentosa, caída. ¿Ya? Entonces, vivienda adecuada a las necesidades, barreras arquitectónicas en la vivienda, el piso. Si el piso es muy resbaloso, nosotros tenemos que observar con qué tipo de calzado anda el adulto mayor en casa. Si existen tapetes o no existen tapetes en el baño, los tapetes absorbentes. Si hay las barandas de donde se agarran al levantarse del inodoro. Si hay las barandas para salir de la ducha. Si existen, como les decía, gradas al entrar, al subir, desniveles, esas son barreras arquitectónicas que ya nos da un indicio de que ese paciente se puede caer en algún momento en su casa. Mala conservación, humedad, mala higiene, equipamiento inadecuado. Un baño incompleto, por ejemplo, que tenga dentro del dormitorio, tengan un lavamanos, pero que tengan que salir y caminar 20-30 metros fuera de la construcción principal para ir al baño. Vivienda semiconstruida o de material rústico, asentamiento humano, invasión o sin vivienda, las personas que viven en situación de calle. Apoyo de la red social, ONG, clubes, etcétera, los que están en círculos o clubes de abuelos, de adultos mayores. Situación económica, las relaciones sociales y la evaluación sociofamiliar que lleva a una calificación. Ya, ese es un instrumento para ver el estado sociofamiliar. Los cuidados preventivos y las conductas de riesgo. En cada consulta preguntar si tuvo fiebre en los últimos días, 15 días o tos por más de 15 días. ¿Por qué? Síndrome respiratorio de más de 14 días. Tuberculosis. ¿Los adultos mayores están propensos a tener tuberculosis? Mucho más. ¿Por qué? La defensa, baja la defensa. ¿Por? Deterioro inmunológico. ¿Qué se llama? Inmunosenescencia, un sistema inmunológico desgastado. Periódicamente ahí están las vacunas: antitetánica, antiamarílica en zona de riesgo, antihepatitis B, antiinfluenza y antineumocócica. Prevenar 3, esa se llama la vacuna que llega acá, que no entra dentro del esquema de inmunización que el paciente tiene que adquirir. Estilo de vida y hábitos de vida: consumo de alcohol, tabaco y actividad física. Importante el tema del consumo de alcohol o tabaco. Salud bucal, otros exámenes: mama, PAP, mamografía, evaluación de próstata y la densitometría ósea. Importante esto, ¿ya? Papa Nicolau hasta los 59 años. De ahí para adelante no más, no se necesita. PSA, ecografía en varones, sí. Cada año, hasta cada 2 veces al año. Densitometría ósea, todos deberíamos tener una densitometría ósea a partir de los 30 años, una vez al año. Todos, porque todos consumimos bebidas carbonatadas. ¿Ya? Entonces, y las bebidas carbonatadas, y las personas que toman medicaciones para adelgazar, mucho más aún. Las personas que viven haciendo dietas periódicas en el año, mucho más aún. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto a la prevención. Laboratorios básicos que debe tener una persona mayor por lo menos 3 veces al año. Una biometría hemática, una química sanguínea y examen de orina. Por lo menos una vez al año. ¿Qué esperas encontrar? Problemas frecuentes en el adulto mayor que espero encontrar yo laboratorialmente. Diabetes, problemas renales. Anemia podría ser. Biometría hemática. Química sanguínea. Examen general de orina. Anemia. ¿Por qué el adulto mayor va a tener tendencia a la anemia? Porque dejan de alimentarse. El proceso natural es, ¿qué les dije? El adulto mayor deja de comer, dormir, tomar agua y moverse. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis del adulto mayor. Las cosas que deja de hacer.
¿Ya? Entonces, síndromes o problemas geriátricos, colocar sí o no, vértigo, mareo, delirio, síncope, dolor crónico, deprivación auditiva, visual, insomnio, incontinencia urinaria, síntomas prostáticos, estreñimiento, úlceras por presión, movilización y caída. Caída es importante, importantísimo. Se ha caído en este año. ¿Cuántas veces aproximadamente se ha caído? Si el paciente se ha caído más de 3 veces, ya hay que tomar conducta. Si se cayó más de 3 veces, ¿cómo se cayó? Al levantarme de la cama. O le cuento que estaba haciendo las cosas en la cocina y lo que di la vuelta, me caí. O voy caminando, me empiezo a dar mareo y me caigo. Arritmia más frecuente en el adulto mayor. Tipo de arritmia más frecuente en el adulto mayor. Entonces tenemos que ver todas las causas subyacentes que pueden llevar a un síndrome de caída. ¿Ya? Fractura. ¿Cuántas fracturas ha tenido? Le cuento, doctor, que me caí, me fracturé la cadera el año pasado. Este año me caí y me fracturé la otra cadera. Y estando operada me volví a caer. ¿Ya? ¿Para dónde la mando? ¿Para dónde yo la derivo? No, pues ya está operada. Ya el traumatólogo hizo lo que tenía que hacer, Fisioterapia. trabajo manual. Ya. ¿Para dónde yo la mando? Fisioterapia. No, se sigue cayendo. Neurólogo. ¿El otro? Oftalmólogo puede ser, pero el otorrino, al otólogo yo lo voy a enviar, ¿ya? Para ver cómo está el estado de los oídos, si tiene la otoesclerosis, pero si se está lateralizando más a un lado o al otro, la pérdida de equilibrio, la disfunción de los otolitos. ¿Ya dieron otorrino? Todavía no. Todo el siguiente semestre. Yo no sé cómo van a hacer el siguiente semestre. Están todas las materias, están dermato, otorrino, psiquiatría, oftalmo. Así que diremos. ¿Ya pasaron? ¿En qué año? Bueno. Doctor, una consulta. ¿Cómo detecto yo que el paciente está sufriendo, por ejemplo, de violencia o las caídas? Diferenciar violencia con caída. Claro, o sea, en golpes. Ya dieron medicina legal. Estamos en eso. Están en medicina legal. Ya. Los tipos de lesiones. Los tipos de lesiones. Las lesiones que son propiamente un hematoma, las lesiones que son equimóticas, sobre todo las lesiones que son equimóticas, las equimosis, pero en el adulto mayor las equimosis también aparecen en el adulto mayor anticoagulado, ¿ya? Pero vos te vas a dar cuenta también a la hora del interrogatorio en el adulto mayor por cómo te refieres las cosas, ¿ya? A la hora de la anamnesis, el anamnesis en el adulto mayor es súper importante, y sobre todo cuando está con el cuidador, porque acuérdense de él, la idea confabulatoria, eso lo van a dar en psiquiatría. ¿Ya? Entonces, es importante diferenciar el tipo de lesiones. El adulto mayor puede hacer lesiones como la púrpura senil. La púrpura senil, que es una mancha purpúrica hemorrágica superficial a nivel de la dermis superficial, que se diferencia de una equimosis, que la equimosis compromete la dermis profunda, ¿ya? O sea, es mucho más marcada que la púrpura senil. Pero te das cuenta en el vestigio adulto mayor que ustedes valoren para toda la vida, acuérdense de esto: las marcas en las muñecas y las marcas en los tobillos. El adulto mayor no va a tener un hematoma en cabeza, ni va a tener un hematoma porque aparezca un hematoma, es porque tiene un golpe, ni va a tener pérdida de folículos pilosos porque se le cayó el cabello. Una vez a mí me tocó atender una adulta mayor que tenía pérdida de cabello, pero con pérdida de folículos pilosos recientes.
y resulta que la cuidadora la maltrataba, le va la cabeza. Consejo a la hija: pon una cámara en el dormitorio. No le dijo nada a la cuidadora y ahí se encontró que la cuidadora la maltrataba. Ya, entonces hay que ser bien sutil en eso a la hora de diferenciar las lesiones que pueden ser producto de violencia física. La violencia física en el adulto mayor es mucho más frecuente de lo que ustedes creen, tanto en los cuidadores familiares como en los cuidadores externos. Esta sección evaluará la consulta médica del paciente motivo de la enfermedad, tiempo, funciones biológicas, examen físico, temperatura, presión. Es la ficha de la historia clínica completa. La quinta página: consulta, motivo de consulta, enfermedad actual, examen físico, mediciones antropométricas, diagnóstico, categoría y tratamientos auxiliares. A la hora de hacer la categoría del adulto mayor, ¿a qué se refiere? A la estratificación. La estratificación de riesgo, si es adulto mayor funcional, pues adulto mayor frágil. Se califica en funcional o frágil. ¿Ya? Que hay otras clasificaciones de funcional, medianamente funcional, parcialmente funcional y frágil. Los que son medianamente funcional y parcialmente funcional los metemos en funcionales todavía. Las condiciones, por ejemplo, las categorías se establecen al final de la primera consulta, constituyen un pilar del plan de atención integral. Las condiciones de edad de 80 años o más, dependencia parcial, deterioro cognitivo, o sea, son las condiciones que va a tener el paciente, que va a decir que yo lo voy a catalogar como un adulto mayor frágil o dependiente. ¿Ya? Y si cumple los requisitos del paciente geriátrico, por ejemplo, persona adulta mayor activa saludable, antes se clasificaba así: persona mayor, adulta mayor enferma, persona adulta mayor frágil y paciente geriátrico complejo. El paciente geriátrico complejo es el postrado, el paciente que usted decía, el que no habla, no camina, no se comunica. Él ya es un geriátrico complejo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir ante los síntomas o signos que vamos observando en el paciente, porque no se comunica. Ese es un paciente geriátrico complejo. ¿Y listo? Ese es un modelo de historia clínica propuesto para el adulto mayor. ¿Qué es lo que vamos a ver a diferencia de una historia clínica de un paciente adulto joven? La valoración funcional. Que la valoración funcional, el plan integral de tratamiento, o sea, el plan integral de medidas que tiene el paciente, va a ser diferente a un adulto mayor, a un adulto sano o a un adulto joven, mejor dicho, a un adulto joven. Ya, porque en el adulto mayor yo tengo que saber a lo que yo me estoy enfrentando, qué es lo que tiene de base, qué es lo que tiene actualmente, qué toma y cómo está funcionando el adulto mayor dentro del entorno en el que se desenvuelve. Eso es lo que hace un poquito más compleja y más larga la consulta con el adulto mayor, que es imposible hacer una consulta con un adulto mayor en 15 minutos, sobre todo cuando lo ves por primera vez. Pregunta. ¿Dudas? ¿Van a hacer este formato de historia clínica ustedes? No. Esto es para que lo conozcan, cómo se hace. Ustedes no van a tener este formato para que ustedes lo desarrollen. No. ¿Ya? Puede que al final les diga, haga un caso clínico con una historia clínica. Ustedes van a buscar el formato que más les guste, cómo van a aplicar las herramientas como más les guste. Pero tiene que estar el listado de problemas, la atención integral y la valoración geriátrica integral. ¿Ya? En el adulto mayor, la historia clínica del adulto mayor, más que un diagnóstico etiológico, fisiopatológico, sindrómico, es más que todo qué es lo que se va a hacer, qué es lo que diferencia la historia clínica de medicina interna. ¿Ya? Acuérdense que nosotros nos vamos a ir a tratar de recuperar y de mantener al adulto mayor
Funcional, acuérdense de eso. Nuestra atención está centrada en la funcionalidad del paciente. Por más de que el paciente esté postrado en la cama, tenemos que tratar de recuperar funcionalidad. ¿Y cómo recuperamos funcionalidad? ¿Haciendo qué? Movimiento. Bien, moverse. El paciente postrado tiene que llevar fisioterapia, tiene que moverse, tiene que recuperar músculo. El deterioro cognitivo con la actividad física empeora o mejora. Mejora. Mientras el paciente se está moviendo más, acuérdense de la velocidad de la marcha. Nosotros tenemos que mantener a nuestros adultos mayores caminando a una velocidad constante y que la marcha no se enlentezca pasando meses o un año. Si el paciente tiene una buena velocidad de la marcha cuando entra al consultorio, cuando usted lo evalúa en enero, pero el paciente en el mes de junio empieza a arrastrar los pies y empieza a tener un aspecto jorobado, con la cabeza hacia abajo, estudia al paciente porque algo le está pasando. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Ahora, se van a dividir en grupos de 5 por afinidad. Ya, el sábado me van a entregar su grupo. Ya puede ser que alguien que cree un subgrupo del grupo de prácticas, para que ahí lo dividamos los grupos de 5, para que ya la otra clase, ya yo les diga a ese primer grupo dónde nos vamos a ver. Ya, la siguiente clase después del carnaval, ya vamos a empezar a ver pacientes. Este sábado, por si acaso el carnaval empieza el domingo, ya, este sábado tenemos clases. Ya, o si el carnaval empieza en la tarde, ya, este sábado tenemos clases. Quien no vaya a venir, avisa por favor. Ya, traten de avisar de todas maneras. ¿Quiénes piensan viajar para carnaval? Que ya los veo sonriendo. Ya. ¿Cuándo se van? ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Pero van a un lugar donde tienen internet, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver. ¿Les conviene hacer la clase virtual o presencial? Virtual. A ver, levanten la mano virtual. Camino. Tienen clase de pediatría, tienen que venir sí o sí. I'm sorry for you. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear una sala. Voy a traer mi computadora, voy a crear una sala de Zoom. Y para las personas que no vinieron, la habilito el link ahí en el grupo y ya pueden seguir a la clase si quieren. Si ya llegaron a destino, si se van a conectar, si no, ¿para qué? ¿Ya? Si no, la recuperamos después. Pero ya, las personas que no han venido a clase y que no se atrasen, recuperen contenido, recuperen. Esta tarde yo voy a subir todo lo avanzado de las conferencias que hemos dado, todo lo voy a subir, porque ustedes saben que tienen su evaluación ya, el primer corte, en poco tiempo. El sábado vamos a hablar de la creación de los usuarios del campus virtual de la OPS. Acuérdense, su primera evaluación se llama AKPEM. AKPEM es hacer el curso AKPEM. Ya, el sábado les voy a hablar de eso. Bueno, chicos.